Genial. Bueno, vamos a tener este tiempo con la palabra de Dios, así que te animo que ahí donde estás puedas tener tu Biblia, incluso si querés anotar, querés recordar después algunos conceptos, puedes anotarlos, incluso puedes tener tu teléfono también para tomar notas. Así que vamos a orar por este tiempo, vamos a pedirle al Señor que nos guíe en la enseñanza, que podamos, a la luz de las verdades que vamos a considerar en esta noche, que podamos ser desafiados con su palabra. Es un tema importante el que vamos a considerar, es un tema muy práctico y especialmente es un tema que nos va a llevar a la evaluación personal. Y ese es mi deseo, ¿no? Porque siempre en el momento en el que nosotros abrimos la Biblia, la palabra misma dice en Santiago capítulo 1 que la Biblia es como un espejo. Es decir, que la Biblia nos muestra o nos refleja nuestro estado espiritual. Por eso siempre es bueno al momento de abrir la palabra de Dios, de disponer nuestro corazón para hacer una autoevaluación, de ver cómo estoy. A veces pensamos, yo creo que como personas que se creen espirituales en sus propios ojos, creemos que está todo bien en nuestra vida espiritual. Y la realidad es que no siempre está todo bien en nuestra vida espiritual. Por eso necesitamos cada día tener una relación personal con Dios, para ir mejorando e ir corrigiendo algunas cosas de nuestra vida que a veces arrastramos de nuestra antigua manera de vivir o a veces de ciertas influencias negativas en nuestra vida. Este es un tema en el cual hemos recibido, yo creo que todos de alguna manera, algún tipo de influencia en cuanto al pensamiento. La Biblia dice que como es el pensamiento del hombre, en su corazón tal es él, es decir, que la forma en la que yo pienso o la cosmovisión que yo tengo en cuanto a la realidad, en cuanto a mi vida, en cuanto a la iglesia, en cuanto a la familia, condiciona en sí cuáles son mis convicciones. Y este es un tema que si uno lo compartiera de forma abierta con personas que no conocen al Señor, hay un montón de conclusiones, de suposiciones, de perspectivas, pero nosotros como creyentes siempre tenemos como autoridad de norma o de fe y conducta a la Escritura. Por eso la Biblia dice que tenemos que renovar constantemente nuestro entendimiento. Y son temas que son importantes tocar para ver dónde estamos y quizás hay que ajustar algo, poder ajustarlo en este momento, que es un momento oportuno. Así que vamos a orar al Señor para que nos guíe y después sí vamos a pasar al tema de esta noche. Oramos. Querido Padre Celestial, te agradecemos, Dios, por esta oportunidad hermosa que tú nos das para poder compartir tu palabra. Primeramente, Señor, queremos entrar a tu presencia, Señor, y también poder estar limpios delante de ti. Te pedimos, Padre, perdón si alguno de nosotros ha estado, Señor, en alguna situación que no tenía que estar, o ha dicho algo que no tenía que decir, o pensado de una forma que no tenía que pensar. Pedimos, Señor, que tú nos limpies, que tú nos ayudes, Señor, a tener tiempo con tu palabra, Señor, en forma santa y pura. Te pido, Señor, que a la luz de estos principios, Señor, de estas verdades bíblicas, nosotros podamos tomar conciencia de la importancia de este tema. Señor, es un tema que necesitamos afirmar en nuestra vida, tener convicciones, porque el mundo no tiene convicciones. El mundo, Señor, es un mundo que va detrás del placer y el libertinaje, pero nosotros como creyentes queremos agradarte a ti y hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a la luz de la lectura de tu palabra, a la luz de estos pensamientos bíblicos. Pedimos, Señor, que tú nos ilumines, que el Espíritu Santo nos asista y que podamos, Señor, de alguna manera tener tu pensamiento, poder ajustar nuestro pensamiento al tuyo, al de la Biblia, y así poder ser creyentes que piensen bíblicamente. Bendícenos en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema que me gustaría compartir con ustedes en esta noche, y creo que es importante que todos nosotros tengamos nuestro corazón abierto, y te animo que hagas una autoevaluación acerca del tema, es el tema de la pureza sexual. Y este es un tema que necesitamos abordar como iglesia y especialmente como grupo de jóvenes, porque es un tema no solamente que nos afecta a todos, más allá de la edad, más allá de la crianza que hayas tenido, más allá del colegio en el que estás, o la universidad en la que estás, o en el trabajo, en el ambiente en el que te rodees, todos nosotros tenemos de alguna manera relación con este tema. Y es importante para evitar tropiezos en relación a este tema. Todos nosotros sabemos que la voluntad de Dios es, y vamos a verlo después, más en detalle, es que vivamos en santidad. Eso dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Todos sabemos que Dios quiere que seamos santos, pero la realidad es que cuando nosotros evaluamos nuestra propia vida, hay muchas áreas de la vida que no son santas, en las cuales no podemos gloriarnos quizás
porque hay errores cometidos, porque hay pecados ocultos, porque hay actitudes que deshonran a Dios. Y nosotros debemos primeramente tener una cosmovisión bíblica, es decir, qué dice la Escritura en cuanto a la pureza sexual, en cuanto a la santidad personal. Pero este tema no va a quedar después de esta charla, después de este compartir. La realidad es que semana a semana debemos trabajar en la santidad personal. Incluso el esfuerzo que hayas hecho hoy para vivir en santidad no te alcanza para el día de mañana. Es decir, que este tiene que ser un compromiso constante. Yo debo decidir constantemente alinearme a la voluntad de Dios, la cual es que nosotros seamos santos. Por eso, yo quiero compartirte 3 cosas en relación a la pureza sexual. Primeramente, quiero que veamos algunas realidades bíblicas en relación a este tema. Es decir, ¿cuál es el carácter de la pureza sexual? ¿Qué enseña la Biblia en cuanto a la pureza sexual? ¿Y qué es lo que nosotros debemos pensar bíblicamente en relación a este tema? En segundo lugar, quiero que veamos algunas resoluciones bíblicas. Es decir, una resolución es un plan de acción, es un plan de batalla. Es decir, bueno, en base a lo que la Biblia enseña, ¿cómo debo pensar y qué debo hacer para vivir de acuerdo a estas verdades? Y en último lugar, algunas respuestas en relación a este tema que van a ayudarnos en algunas áreas. Y vamos a pensar en un momento en la forma en la que nosotros debemos responder, quizás frente al pecado, si hemos fracasado, si hemos batallado y hemos perdido, la respuesta de Dios, es decir, qué es lo que espera Dios de nosotros, e incluso también, de manera rápida, qué es lo que busca Satanás. Debemos entender que nosotros como creyentes tenemos enemigos, y son enemigos bien marcados en la Escritura. Básicamente tenemos 3. Tenemos a Satanás, que es el príncipe de este mundo. Tenemos también a la carne, que es nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, nuestro viejo hombre, aquel que está inclinado hacia el mal y que heredamos de Adán. Pero también tenemos al mundo, que es este sistema satánico que nos orienta hacia una cultura anticristiana, una cultura atea y liberal, libertina. Entonces, dentro de este tema, vamos a ver y vamos a quizás ver de forma panorámica o general, porque es un tema demasiado amplio, vamos a ver, como te decía, cómo la influencia de Satanás, o el papel, la estrategia de Satanás, la influencia también de nuestra propia carne, nuestros deseos pecaminosos, incluso cómo la cultura o el mundo nos miente cuando habla en cuanto a la pureza sexual, en cuanto al sexo, en cuanto a las relaciones matrimoniales, en cuanto a las amistades. Y hay ciertos conceptos que nosotros escuchamos, que escuchamos de boca de personas, amigos, familiares, incluso de la televisión, en las redes, que no son conceptos que se alinean con la Escritura y que muchas veces nos llevan a pensar de una forma que no es cristiana. Pero no por ser cristianos en sí, sino porque somos hijos de un Dios santo. Esto significa que la santidad tiene que ser un patrón de vida para nosotros. Me gustaría comenzar con un pensamiento que hace algunos años escuché y creo que es muy oportuno. Nosotros como creyentes, bajo el plan de Dios, es decir, lo que Dios quiere de nosotros, no es tanto que nosotros seamos felices. Aún te has cruzado con esta frase, con este pensamiento que si te hace feliz, hacelo. Bueno, si te hace feliz, bueno, no debe ser tan malo. Bueno, perseguí tus sueños. Si esto te hace feliz, si vas a ser contento, si te vas a sentir realizado con esto, hacelo. Bueno, la realidad es que esa frase forma parte de la filosofía del mundo y es uno de los 3 enemigos del creyente. Pero esa frase, cuando yo la evalúo a la luz de la Escritura, es una frase falsa. Es una frase mentirosa. Porque Dios, a fin de cuentas, el objetivo que persigue con vos y conmigo no es que seamos en definitiva felices, sino que seamos santos. La santidad produce felicidad. Y hay gozo en la santidad. Y hay alegría en la santidad. Pero no toda la felicidad está cubierta de santidad o de pureza. Muchas veces la felicidad en el mundo en el que vivimos está ligado con el pecado, con las prácticas que son ocultas o con relaciones que son ilícitas, con placeres que sabemos que para Dios no son honrosos, pero que para nosotros nos generan cierto placer o cierta alegría. Es decir, que debemos ir, como te decía al principio, con estas realidades bíblicas que te voy a compartir, ir limpiando nuestra mente de algunos conceptos. Entonces, vamos a ver algunas realidades bíblicas, es decir, cuál es el carácter de la pureza sexual, o en cuanto a este tema, qué dice la Biblia, de manera que nosotros podamos comenzar a limpiar nuestra mente en relación a lo que el mundo nos dice, la crianza o el contexto en el que nos hemos criado. En primer lugar, en cuanto a la pureza sexual, pero en relación al sexo en sí,
el sexo es algo bueno. Y esto es algo que tenemos que despejar de entrada al momento de charlar un tema como este. Yo no sé cuántos tiempos has tenido con una persona que te habla la Biblia y te habla en cuanto al sexo, en cuanto a la moralidad sexual o la pureza sexual. Pero es algo que yo creo que la iglesia debería aportar más respuestas de las que ofrece. Porque a veces lo consideramos como un tema tabú. Y tiene cierta incomodidad tratarlo. Pero créeme, es mejor charlarlo a la luz de la Biblia en un tiempo como este que haber fracasado, que haber caído en alguna relación en pecado, haberte deslizado en los límites que vos sabías que eran buenos, y después hay consecuencias. Vamos a ver después que hay algunas consecuencias que son muy graves en relación a este tema. Quizás algunos de ustedes, no lo sé, por eso te animo a que te puedas autoevaluar. Quizás ya has cometido algún error en cuanto a esto. Vamos a dejar un desafío al final. Pero a veces lo que se nos da a entender es que el sexo o las relaciones sexuales son malas y que como creyentes nosotros debemos de alguna manera escapar de eso. Bueno, te lo quiero presentar de la siguiente forma. En Génesis capítulo 1, la Biblia enseña que todo lo que Dios creó es bueno. Y vos te acordás que cuando Dios creó a Adán y Eva, cuando Dios permitió que la raza humana comenzara, antes del acceso al pecado, antes de que Eva cayera en la tentación a obedecer a Satanás, Dios ya había establecido un hogar entre ellos dos. Es decir, que las relaciones entre Adán y Eva o entre esposo y esposa son santas, son puras y son limpias. Incluso cuando uno va al Nuevo Testamento, la relación entre el esposo y la esposa, que vamos a ver que son los límites de la relación sexual, es decir, el lugar donde Dios las diseñó para que se llevaran a cabo, son un reflejo de Cristo y de la iglesia. No sé si sabías eso, pero Efesios capítulo 5, versículo 25, dice que nosotros, aquellos que estamos casados, debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, que el matrimonio, y el sexo está incluido dentro del matrimonio, es un reflejo de Cristo y de la iglesia. Es decir, que mi matrimonio tiene que ser un reflejo para que otros vean o conozcan cómo el Señor Jesús amó a la iglesia a tal punto que murió por ella de forma sacrificada en la cruz. Es decir, que lo primero que debemos ver es que el carácter en sí del sexo es bueno, es algo que fue diseñado por Dios. A veces pensamos nos comemos la mentira de la sociedad que el sexo en sí es pecaminoso o que es algo que, como está ligado mucho con diferentes prácticas, es algo sucio o es algo que no puede llegar a disfrutarse o es algo que es algo que tenemos que evitar. Esa es la mentira de Satanás. Sí pasó, y vamos a verlo después, que puede ser mal usado o puede ser pervertido, pero el sexo en sí fue creado por Dios. Es decir, que es un regalo que Dios tiene para sus hijos. No sé si alguna vez lo has entendido o lo has visto de esta forma, pero Dios lo diseñó como un regalo para sus hijos. Lo regaló también en el concepto del matrimonio. Claro, cuando uno lo utiliza fuera del matrimonio, de forma deshonesta, de forma anticipada o prematura, genera muchísimo daño. Pero créeme que dentro del contexto del hogar, entre el esposo y la esposa, es algo sano y es algo que agrada a Dios. Quiero que lo entendamos de esta forma. De alguna manera, todos nosotros sabemos que el fuego es algo que destruye. Hoy, en estos días, yo hablaba con mi esposa, porque estaba viendo un video en relación a la importancia de no mantener los cargadores de teléfonos enchufados a la pared demasiado tiempo. Porque había videos que mostraban y había un hombre que explicaba cómo genera energía, pasa energía eléctrica a través del cargador y si se mantiene enchufado mucho tiempo, eso puede generar que el plástico se derrita e incluso mostrar videos cómo explotaba el cargador y podía incluso generar un incendio en la habitación. Claro, el fuego dentro del hogar, en un mal lugar, en un momento inoportuno, puede ser destructivo y puede consumir todo. Pero ¿qué pasa si yo al fuego lo coloco en también se llama un hogar, pero es donde va la leña, donde yo puedo sentarme al lado con un sillón, con un buen libro, no sé, yo iría con un buen mate, un buen café, y sentarme junto al fuego para en estos días de frío tener un poco más de calor? Es algo bueno, es algo que está controlado porque tiene límites. El fuego sin límites es destructivo, pero cuando yo lo coloco en el hogar, por ejemplo, en la hornalla de la cocina, para utilizarlo para cocinar, es algo beneficioso. Bueno, de alguna manera el sexo es igual. Dios lo creó dentro de un límite que es el matrimonio para que los hombres puedan disfrutarlo y puedan recrearse en él, pero el hombre lo ha pervertido. ¿Y qué ha sucedido? Que ha destruido y ha generado dentro de la sociedad, incluso dentro de la iglesia, culpa,
arrepentimiento, remordimiento y ha generado consecuencias graves. Por eso, lo primero que debemos pensar es que es algo bueno, es algo que fue creado por Dios y todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. Pero aunque bueno, puede ser malo. Puede ser muy malo. Es decir, si yo no soy cuidadoso, así como un niño no puede tocar fuego cuando es muy chiquitito porque se puede quemar, es algo que puede ser muy bueno, pero también puede ser muy destructivo. Es decir, que no es un juego, no es algo que puedo tomar a la ligera, no es algo que simplemente puedo decir, bueno, a mí me gusta tal chica, me gusta tal muchacho, somos buenos amigos, nos llevamos bien, ella o él me entiende, me siento completo, siento que nadie me entiende, pero él me entiende, disfruto estar con él, y doy el paso de compartir una relación sexual con una persona que aparentemente es el amor de mi vida, pero por lo general, y esto lo veo más en los hombres, una vez que el chico o el joven ya accedió a poder compartir con una chica y ya logró lo que quiso, por lo general un chico inconverso, después ya se pierde todo compromiso. No va a querer formar un hogar, no va a querer ser responsable quizás de ser jefe de una familia. Y va a quizás durar un tiempo, pero si fue una situación para sacar ventaja de la situación, terminó destruyendo a una chica que quizás tenía toda la ilusión de conocer a un hombre que la cuide, que la respete y que la valore. Es decir, que dentro del mundo es muy común y deberíamos esperar de alguna forma que en el mundo se viva de esa manera. Pero cuando ese tipo de práctica entra a la iglesia, destruye. Y el joven o la joven terminan destruidos y lejos de Dios. Y hay consecuencias muy graves. Entonces, es bueno, pero no es un juego. No es algo con lo cual vos puedas coquetear. O yo iba a colocar en algún momento de título una expresión que venía a mi mente. En Chile es muy común el pololeo, donde yo tengo entendido que el pololeo es una relación con el sexo opuesto sin compromiso de matrimonio. Es decir, no tengo una perspectiva de casarme. Voy a compartir, voy a charlar, pero no sé si me voy a casar. Yo tengo esa información de parte de la cultura. Ahora, muchas veces uno coquetea o pololea con el enemigo, con el pecado. Ah, bueno, no es tan grave. Ah, pero ¿para qué tanto compromiso? ¿Para qué tomar las cosas tan en serio? Y vamos jugando con el enemigo, con el pecado. Y el sexo es una instancia que puede destruir tu vida. Está reservada para el matrimonio. Eso es lo que establece la Escritura. Sabes que en diferentes partes de la Biblia lo que se enseña es que el sexo fuera del matrimonio se le llama fornicación. Y de esa palabra fornicación en el texto griego, por ejemplo en 1 Corintios, es la palabra griega para porneia, pero nosotros derivamos la palabra española para pornografía. Y este es un tema también muy amplio que creo que la iglesia también debería enseñar y debería tratar, como iglesia general de Cristo, estoy diciendo, no simplemente como 4 álamos, sino que muchas veces hay muchos jóvenes de nuestra edad, algunos, ustedes son más jóvenes que yo tengo 30, pero jóvenes a partir, incluso en estos últimos años, el límite de edad ha bajado muchísimo, donde incluso niños o preadolescentes ya están sumidos en la pornografía. La pornografía es una perversión y desviación del sexo. Por eso pensamos a veces que el sexo es sucio o que el mantener una relación sexual con otra persona es algo que como creyentes es algo que incomoda, que debemos evitar. Pero sabes que eso es lo que ha hecho Satanás. Ha presentado una imagen del sexo que no es la que Dios tenía al principio. Dentro del contexto del matrimonio entre un hogar, en un hogar conformado por un esposo y su esposa. Entonces por eso debes cuidar ese regalo y no debes abrirlo hasta el momento que Dios te muestre cuál es la persona de Dios para tu vida, la persona con la cual te vas a casar, que Dios va a presentarte en su momento para que camine con vos durante toda su vida y con ella o con él disfrutar de ese regalo. Si lo haces fuera del matrimonio, si lo haces antes, la Biblia habla de fornicación, es decir, de impureza sexual. Es decir, lo que Dios tenía preparado para vos, para que lo disfrutes en su momento, vos lo abriste antes. Es como, yo sé que, no sé cómo es Chile en relación a lo que es la Navidad. Yo conozco en Argentina, ¿no? Pero una cultura, o en realidad una práctica muy gringa, es tener los regalos de Navidad y abrirlos creo que a las 7 de la mañana, o a la mañana, cuando es Navidad, abrirlo en ese momento. Pero ¿qué pasa si yo lo abro a la medianoche? Claro, estoy anticipándome a algo y no estoy disfrutando del tiempo en el que se estableció para abrir ese regalo. Y lo abro antes, y le quito el envoltorio, y lo veo, y no esperé. Y fui ansioso. Y perdí la oportunidad de disfrutarlo quizás con el resto de las personas y poder disfrutarlo de una mejor manera. Bueno,
de una manera el sexo como regalo de Dios, muchas veces nosotros jugamos y queremos quemar etapas y queremos disfrutar de privilegios que todavía no debemos tener simplemente porque está reservado para un hogar cristiano. Algo relacionado también con esto es que si yo quiero caminar con Dios, yo debo ser puro. Es decir que en relación a este tema de la pureza sexual, yo te decía al principio que esto nos involucra a todos, porque yo creo que como creyentes vos querés caminar con Dios. Querés mantener una relación con Dios que sea íntima, que sea fluida, que sea personal, donde puedas ver a Dios en tu vida, donde veas que Dios te habla, que Dios te contesta, que Dios te provee, que Dios te protege, es decir, que puedas ver a Dios en tu vida. Pero que sí, déjame decirte algo, si la santidad o la pureza sexual no es algo importante en tu vida, va a ser un tropiezo y va a destruir tu vida espiritual. La Biblia dice que Dios es santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16 dice, sed santos porque yo soy santo. Es decir, que no es una opción como creyentes. No es que una de las formas en la que puedo vivir mi vida cristiana es a través de la santidad, no. Es la única forma de vivir la vida cristiana. Si yo no soy santo, yo no puedo esperar caminar con Dios. Voy a comenzar a alejarme de Dios poco a poco hasta que Dios pase a ser una persona lejana en mi vida y con un trato impersonal, donde Dios ya no me hable. Incluso en el Nuevo Testamento, cuando se habla del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad que habita en nuestros corazones, dice que se apaga. Dice, no apagues el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo te guía al arrepentimiento, te señala que te estás equivocando, te señala que tenés que corregir algo en tu vida, y vos no escuchás, y no escuchás, y no escuchás, ¿sabes lo que hace el Espíritu Santo? Deja de hablarte. Bueno, ¿querés hacer esto? Hacelo, pero después enfrentar las consecuencias. Y viene el dolor, y viene la angustia, y vienen las lágrimas. ¿Por qué? Porque no dejaste que Dios te guiara. Vamos a ver después que lo que Dios hace, lo hace porque quiere lo mejor para nosotros. No es que Dios simplemente tiene un regalo y nos dice, bueno, aguántense hasta tal fecha, hasta que tengan 30, no sé, o 20, y aguantate y sufrí, y no quiero que seas feliz. No. Dios no es un Dios con esa forma de pensar. No es el Dios que está en la Escritura, es un Dios bondadoso, es un Dios lleno de gracia. Si Dios te prohíbe algo en cierta etapa de tu vida, es porque te quiere cuidar. Te lo dije recién. Yo, por ejemplo, tengo ahora una hija de 6 meses. Algunos de ustedes en algún momento van a ser padres. ¿Vos dejarías que tu hija o que tu hijo toque quizás la hornalla de la cocina cuando todavía no tiene entendimiento de que eso le puede quemar, le puede hacer daño? No lo harías. ¿Por qué? ¿Porque sos malo? No. Simplemente porque le querés cuidar. Bueno, en tu vida el sexo o la pureza sexual puede ser como un fuego. Que si vos no sos totalmente responsable o maduro y no seguís las instrucciones de Dios, en vez de calentar un hogar donde puedas disfrutar de su luz, de su calor, puede incendiar todo a su alrededor y puede destruir todo. También debemos pensar dos cosas más en cuanto a las realidades que encontramos en la Escritura. Es que nosotros somos vulnerables a la inmoralidad sexual. Es decir, nosotros estamos bajo este peligro, estamos bajo ataque, ya sea que estemos en la universidad, ya sea que estamos en nuestras casas, en los colegios. Es decir, la cultura está sexualizada. Es decir, que todo lo que uno puede percibir en la sociedad, muchas veces incluso en las publicidades, en internet, en las redes sociales, de alguna manera nos quieren orientar hacia una cultura sexual. Y esto es algo que nosotros como creyentes, si vos tenés el deseo de agradar a Dios, va a ser algo que te va a hacer sufrir en tu relación con el Señor. Porque en el momento en que vos quieras vivir en santidad, vas a tener que tener límites con tus ojos, vas a tener que tener límites con las amistades que tenés, vas a tener que tener límites con las cosas que compartís con otras personas, con las relaciones que comenzás a cultivar. Porque te vas a dar cuenta que mucha de esa influencia es una influencia pecaminosa que te quiere ensuciar y quiere manchar tu mente. Lo primero que debemos entender en relación a nuestra actitud frente al sexo o la pureza sexual es que nosotros somos vulnerables. Es decir, que estamos bajo ataque, que no es algo ajeno a nosotros. No es que es algo que es extraño y que le puede pasar al de al lado, pero a mí no me puede pasar. El hecho de caer en la moralidad sexual, el hecho de caer en una relación y terminar en una relación sexual, o terminar coqueteando y terminar dañado, lastimado, no es algo que le puede pasar al de al lado, es algo que me puede pasar a mí. Y cuanto antes lo entienda, más preparado voy a estar.
Porque si vos sabés que algo es malo para tu vida y te puede hacer daño, te vas a equipar, te vas a cuidar, vas a estar atento para que eso malo no te pase. Por ejemplo, si vos querés cruzar la calle y te das cuenta que estás en una avenida y que el semáforo no está en rojo, que está en verde, si querés cruzar vas a tener mucho más cuidado que si estuviera en rojo. ¿Por qué? Porque hay un peligro latente. Si vos cruzás desprevenido, distraído con el teléfono mientras está el semáforo en verde, lo más posible es que tengas un accidente. Si estás muy apurado y tenés que cruzar, vas a tener mucho cuidado. Si está en rojo, sabes que no hay peligro, no debería haber, a menos que haya un conductor irresponsable, pero no deberías tener cuidado porque es tu momento para cruzar. Bueno, a veces en cuanto al pecado sexual, decimos, bueno, a mí no me va a pasar. No, pero yo soy una buena familia cristiana, no, yo tengo buenas amistades. Te digo algo, no puedo dar mucho detalle, ¿no? Porque si no nos extenderíamos mucho. Yo nací en una familia conservadora. Mis hermanos iban a la iglesia, eran líderes de jóvenes. Yo pensé que jamás iba a desagradar a Dios en relación a mi impureza sexual. Pensé que a mí nunca me iba a pasar. Pero a través de compañeros de colegio en la secundaria, a través de amistades que no tendría que haber tenido, en lugares donde no tendría que haber estado, me di cuenta que cuando pensé que estaba tranquilo y estaba confiado, terminé cayendo. Y terminé después llorando. Dije, Señor, te pido perdón. No puede ser que haya hecho esto. ¿Cuánto me hubiese aliviado o evitado si hubiese estado más atento? Que no era algo que sucedía a otra persona, o que sucedía en otro lugar, o en otros hermanos de otra iglesia, no, me podía suceder a mí. Y ahí estaba el enemigo, con esa carnada, y yo cayendo en la trampa. Entonces, tenés que estar bien alerta. La Biblia dice en 1 Corintios que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, que si vos crees que sos maduro espiritualmente, que tenés convicciones, que tu familia te contiene, que tenés una buena iglesia como esta, tenés cuidado. En el momento en el que te relajes, en el que piensas que está todo bien, puede ser quizás una caída que puede dejarte severas y graves consecuencias. Nunca pierdas ese sentido de alerta, de estar atento a lo que el enemigo planea para destruir tu vida. Juan 10:10 dice que el enemigo, o que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Y créeme que esta es una herramienta muy poderosa en las manos de Satanás. Este libertinaje en relación a la pureza sexual o la impureza sexual o la inmoralidad que va a utilizar en tu vida y en mi vida para destruirnos. Y en último lugar, en cuanto a las realidades, que está muy relacionada con lo que decíamos recién de ser vulnerables, es que somos el objetivo de Satanás en relación a este tema. Cuando nosotros nos enfocamos en crecer, nos enfocamos en agradar al Señor, si tienes oportunidad de servir al Señor, de ser parte de un ministerio, de poder ser parte de la iglesia en un área de servicio, estás como líder, o estás colaborando, estás recién creciendo, estás siendo fiel en tu discipulado, en tu caminar con el Señor, lo más probable es que Satanás quiera llamar tu atención hacia cosas equivocadas para destruirte. Créeme que Satanás no va a poner todo su esfuerzo en un creyente que no se esfuerza, que si vive en santidad es bueno y si no vive en santidad, para él le da lo mismo, asiste no regularmente, asiste cuando tiene ganas a la iglesia, que bueno, que cuando está con las personas es un creyente ejemplar, pero que cuando está solo falla constantemente en su vida de santidad. Es decir, cuando vos tenés un compromiso genuino con Dios y querés servirle a Él, créeme que vas a ser el flanco de ataque del enemigo. Va a querer destruirte. Te digo, las veces que me ha tocado a mí predicar no soy muy amante de compartir este tema o cuando hablo de santidad. Yo le decía a un amigo que me ayudó con un viaje que tenía que hacer y le decía, ¿sabes? Cuando tengo que hablar de santidad pareciera que es un tema difícil, porque pareciera que tengo más presión en cuanto a ese tema cuando lo tengo que enseñar. Y fue así, créeme que este tiempo fue así. Tuve mucho más presión, pareciera que el enemigo quería como de alguna manera desenfocarme y decirme, está bien que lo puedas enseñar, pero lo tenés que vivir. Y uno obviamente quiere crecer cada día en santidad. Y debemos entender también a la luz de la palabra de Dios que la tentación en sí no es pecaminosa, la tentación no es mala.
El problema está cuando cedemos a la tentación. La tentación es una herramienta del enemigo y a veces la tentación se hace más fuerte cuando uno comienza a querer caminar con Dios, cuando comienzas a leerle tu Biblia todos los días, cuando querés comprometerte con Él, cuando querés servir con más excelencia en la iglesia, vas a ser un objetivo central. Es como la mira del francotirador. Va a querer enfocar tu vida y el enemigo va a querer destruirla. Así que a medida que vayas creciendo, sé consciente que el enemigo va a querer destruirte. ¿Te acordás, por ejemplo, de un ejemplo bíblico en la vida de Elías, en Segunda de Reyes, cuando él tiene la gran victoria como profeta de Dios ante los 450 profetas de Baal, ¿te acordás? En el Monte Carmelo. Y Dios lo utilizó poderosamente, y descendió fuego, y dice que consumió todo el holocausto. Y después mandaron a matar a todos los profetas de Baal. Pero en el capítulo siguiente inmediatamente dice que Jezabel dice que quiso matar y procuró matar al profeta Elías, y dice que tuvo miedo. Y entró en lo que yo interpreto y creo que muchos entendemos, en un estado de depresión espiritual, donde incluso el profeta quiso quitarse la vida. ¿Cómo puede ser que un hombre, después de una victoria espiritual tan grande en el Monte Carmelo, después cayó tan bajo de querer quizás quitarse su propia vida? Claro, porque ¿qué es lo que pasó? Ahí vemos la estrategia de Satanás, de ver una persona que se dejó usar por Dios, que fue testimonio del nombre de Dios, que quiso servir a Dios. ¿Y qué es lo que quiso hacer Satanás? Lo quiso destruir. Y de una gran victoria hubo una gran caída. Te das cuenta que a veces nos relajamos y pensamos que está todo bien y que soy espiritual y que yo vivo en santidad. Y en cuanto me descuido, Satanás intenta destruirme. Algunas realidades o algunos conceptos que quise compartirles que son oportunos para pensar bíblicamente en cuanto a estos temas, pero algunas resoluciones bíblicas, es decir, algunas convicciones que yo tengo que tener para enfrentar este tema y mantenerme puro en un mundo impuro. En primer lugar, debo entender que mi cuerpo es de Dios. Cuando hablamos de pureza sexual, esto se relaciona muy íntimamente con el cuerpo, con los sentidos. Yo te decía recién de la vista, podemos hablar en sí del resto del cuerpo, incluso lo que escuchamos y lo que pensamos. Gran parte de la victoria en nuestra vida de santidad está en entender que el cuerpo que yo tengo no es para mi uso personal. Dice que fuimos creados por Dios y también fuimos salvos por Dios. Y 2 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, dice que nuestro cuerpo fue comprado con la sangre de Cristo, de manera que ya no somos nuestros, sino que el cuerpo es para el Señor. Por eso a veces pensamos que el cuerpo lo podemos utilizar de cualquier forma. Y no es tan importante lo que haga con mis manos, los lugares a donde vaya, los pensamientos que tenga, lo que vea con mis ojos, lo que digo con mi boca. En realidad sí, porque el cuerpo no me pertenece. El cuerpo es un instrumento que Dios me da para servirle. Entonces, en cuanto yo no entiendo esto y pienso que son mis ojos, es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que yo quiera, estoy olvidando lo que Dios dice en su palabra. Hoy está muy de moda también ese pensamiento. Es mi cuerpo, es mi derecho, es mi vida. Siempre tuve las ganas de, no sé cómo lo van a tomar, pero de esas marchas feministas, y siempre colocan la misma expresión, que es mi cuerpo y es mi decisión. La realidad es que no es tu cuerpo, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Y tampoco es tu decisión, porque hay otra vida en ese útero. Pero a veces ese pensamiento de que son mis ojos, son mis manos, es mi cuerpo, se infiltra en nuestras vidas como creyentes. Y recordar que el cuerpo no te pertenece, el cuerpo es de Dios. En segundo lugar, la pureza comienza en la mente. La pureza sexual se gana o se pierde en los pensamientos. Te decía al principio que hay un proverbio que dice que como el hombre piensa, o como es el pensamiento del hombre en el corazón del hombre, así es él. Si nosotros tenemos una perspectiva bíblica de la vida, vamos a tener una buena comunión con Dios y vamos a vivir como Dios quiere. Pero en cuanto yo dejo que se infiltren en mis pensamientos seculares, de mis amistades inconversas, de la música que escucho, me voy a dar cuenta que mi forma de vivir se va a adaptar o va a ser consecuencia de eso que dejé entrar en mi mente. Yo actúo o yo decido en base a lo que pienso. Entonces, en muchas ocasiones fracasamos en la pureza sexual porque no llegamos
a ganar la victoria en la mente. Porque muchas veces somos conscientes que lo que vamos a hacer es pecado y que no debemos hacerlo. Y caemos, ¿por qué? Porque de la mente, de lo que pensamos, pasó hacia el corazón y el corazón hacia la voluntad. Y decidimos hacerlo. Por eso yo te animo, si vos querés tener la victoria en tu mente y que puedas desarrollar un pensamiento bíblico en cuanto al tema y convicciones profundas en cuanto al tema, que puedas renovar constantemente tu pensamiento en cuanto a la Biblia. Yo esta semana hablaba con Miriam, estamos haciendo la hora silenciosa en 2 de Corintios, y había un pensamiento que estaba en mi mente, no en cuanto a la pureza sexual, en cuanto a otra cosa, pero quiero tomarlo como ejemplo. Mucho tiempo pensé que el hecho de tener una necesidad era porque yo no estaba haciendo algo bien, que el creyente no puede pasar una necesidad, que el creyente no puede tener escasez, porque si tiene escasez o tiene necesidad de algo, es porque algo estaba haciendo mal. Si no, Dios tendría que bendecir, Dios tendría que dar, porque uno está sirviendo al Señor y viviendo en santidad. Pareciera algo piadoso, ¿no? Pero sé que me di cuenta, durante todos estos meses, y especialmente en la lectura de 2 de Corintios, que es un pensamiento que arrastro de otra situación, quizás de un entorno familiar, o de la influencia de personas, que no es bíblico. Pablo tenía necesidades. 2 de Corintios capítulo 12 dice que él se gloriaba en las necesidades, y en Filipenses 4 dice que él estaba en escasez, pero era por agradar y servir a Dios. Y dije, Señor, esta semana, este es el pensamiento que arrastro, y esto no es bíblico. Esto es algo que escuché de otra persona, que escuché de una influencia en mi iglesia. Esto no está bien. Esto me está haciendo pensar de una manera en la cual tú no piensas. Y ahora, Señor, te pido que renueves mi entendimiento. Ya no quiero pensar eso. La próxima vez que enfrente una necesidad puntual en mi vida o un tiempo de escasez, quiero alegrarme en pensar que estoy en tu voluntad, que tengo que aprender a depender de ti, que tu gracia se va a perfeccionar en mi debilidad y que voy a poder crecer espiritualmente. Pero ¿dónde comenzó todo? En mi mente, porque había un pensamiento en mi mente que no era correcto. Y en cuanto a este tema, hay muchos pensamientos que muchas veces arrastramos de personas, de la escuela, de la universidad, de la televisión, de las redes, que no son buenos. Tenés que ir reemplazándolos. ¿Cómo? Renovando tu mente a la luz de la palabra de Dios. Si podés tener una cosmovisión bíblica del sexo, de la pureza sexual, créeme que va a ser más fácil que vos tengas victoria, porque vas a comenzar la victoria en tu mente, en tu forma de pensar. En relación a las situaciones en las cuales podemos caer en cuanto a la pureza sexual. Yo recién te decía que hoy en día, y esto creo que ustedes lo pueden entender mejor, yo lo voy a hablar desde Argentina, pero sé que en Chile también pasa, en cualquier otro lugar pasa lo mismo. El pololeo también es una instancia donde dos jóvenes pueden terminar en una relación sexual. Si la relación no tiene límites, si la relación no establece una condición donde vamos a hacer esto y esto no lo vamos a hacer, lo más probable es que si no hay hablado ciertas pautas para la relación, en un momento donde haya mucha alegría o donde quizás se pasen esos límites, puede haber un error y uno puede caer en algo que nunca quiso hacer. Por eso, el contacto que prepara para la relación sexual es dañino. Esto también es una mentira que a veces nosotros como creyentes también tenemos incorporadas en nuestro pensamiento. Es decir, lo que está mal es la fornicación, o sea, es el sexo antes del matrimonio. Ah, pero no pasa nada si le doy un beso, no pasa nada si le beso el cuello, no pasa nada si le tomo la mano y comenzamos a una caricia, otra caricia, porque lo importante es que yo no comparta, perdonen quizás la frontalidad, que comparte una cama con la otra persona para que yo caiga en pecado. ¿Sabes que eso es una mentira? Si hay algo que te prepara para caer en pecado, es algo que no agrada a Dios. Créeme que nosotros no caemos de la noche a la mañana. Si uno cae en un pecado como este, no caíste de un día para el otro. Es porque primeramente se generó en tu mente y tu corazón comenzó a desear una situación hasta que se encontró el momento oportuno, viste la posibilidad y terminaste en algo que no querías hacer. Entonces hay que tener cuidado con lo que la cultura a veces nos señala.
de ver parejas que están besándose en una plaza, que van caminando de la mano, que se abrazan, que hay mucho contacto físico. Decía, bueno, pero no es nada de malo. Pero créeme que eso puede llevarte a algo que sí es serio y puede destruir tu vida. Hay un proverbio que dice que tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Si vos tenés una polera y yo te colocara un encendedor cerca de la polera y tuvieras fuego muy cerca, ¿vos podrías tener fuego en tu polera sin quemarte? No. ¿Qué hace el fuego? Comienza a crecer, comienza a quemarte la ropa y te vas a quemar. Bueno, lo que enseña ese versículo es lo siguiente: ¿podés jugar con aquello que es pecaminoso sin tener consecuencias? Es decir, yo puedo jugar con mi novia a tener una caricia, salir de noche, abrazarnos de noche en el cine, darnos un beso. ¿Puedo jugar con eso con mi novio y esperar que está todo bien y que nunca me va a pasar nada malo? No. Todo lo que el hombre siembra se cosecha. Es decir, que todo lo que hago tiene consecuencia. Es decir, que debo tener cuidado. No solamente con el hecho en sí, sino con todo aquello que me lleva o que me prepara para ese momento. Ese momento debería ser un momento especial, que vos prepares en los días previos a tu matrimonio o a tu casamiento. Deberías, a veces uno no conoce esto antes y a veces puede cometer un error, pero si nunca compartiste una relación con otra persona, tu meta debería ser que el primer beso que le des a una mujer o a un joven o a un chico sea en el altar, en la iglesia, cuando te estés casando. Que la primera relación sexual que tengas sea en la noche de bodas, en la luna de miel, y no en tu juventud. Vamos a ver al final qué pasa si yo no sabía esto, si yo quizás no nací en un hogar cristiano, no sabía. Y bueno, Dios restaura. Dios puede hacerte algo totalmente nuevo, puede ser algo transformador en tu vida. Pero si vos sabés lo que está mal y vos decidiste hacerlo, va a haber consecuencias. Por eso no es algo que uno puede tomar a la ligera. Hablamos del contacto previo, es decir, cómo esos momentos en los cuales uno puede caer en una relación sexual se va preparando a la luz de un beso, una caricia, pero yo debo tener convicciones antes de que pase por una situación como esa. Entonces es muy importante que nosotros debemos tener convicciones en cuanto al sexo opuesto. Yo no sé si vos tenés convicciones bíblicas en cuanto a tus amistades. ¿Tenés convicciones bíblicas en cuanto a tu trato con, voy a decir a los chicos, con una chica? ¿Puedes hacer cualquier cosa con una chica, con una amiga? ¿Puedes tocarla de cualquier forma? ¿Puedes estar con ella en cualquier lugar sin que te importe? ¿O tenés principio de decir, no, tengo que tratarla como mi hermana en Cristo, porque es una hermana en el Señor? Debo tratarla con toda pureza, debo ser cuidadoso, debo cuidar su testimonio, debo cuidar su corazón. Con un muchacho, ¿tenés algún tipo de principio? ¿O tenés un montón de amigos y están entre 10 muchachos y una sola chica y dejás que cualquier muchacho te toque tu pelo, o que te acaricie, o que te diga cosas lindas que son inapropiadas? ¿Tenés algún tipo de límite? Esto es importante que vos formes, incluso antes de tener un noviazgo, que vos sepas cómo vas a tener tu noviazgo bíblicamente, cómo querés que sea tu familia, pero cómo comienza, cómo querés que sean tus amistades con el sexo opuesto. Es mejor que tengas límites y que tengas comisiones, y la Biblia provee respuestas, pero a veces no las tenemos porque no las estudiamos, porque no consultamos, porque no leemos la Biblia, porque no prestamos atención a nuestro discipulador, a aquella persona que nos discipula, o en la iglesia, o en esta reunión, por ejemplo, que se puede tratar un tema como este. Pero tenés que tener convicciones. Es como la tentación. Vos no podés decidir qué hacer cuando estás en la tentación. Vos ya tenés que tener un plan de juego antes de que seas tentado. No podés estar en la tentación frente a tu computadora y tener la tentación de ver una página que no tenés que ver. Es decir, ¿qué hago? ¿Apago la compu? ¿No la apago? ¿Me voy? ¿No me voy? No. En cuanto vos estés creciendo en tu caminar con el Señor y veas que podés pasar por ciertas situaciones, ya tenés que tener determinada qué vas a hacer antes de pasar por esa situación. Si tenés que apagar la computadora, si tenés que la ventana que te salió justo emergente y que te mostraba que no tenías que ver
O si tenías la computadora en tu pieza y estabas solo y estabas cayendo en pecado, es decir, no voy a tener la computadora en un lugar público donde mi familia la vea, porque no quiero caer en algo que desagrade al Señor. Es decir, tenés que ser, vamos a decirlo así, tenemos que ser inteligentes, porque el enemigo te quiere destruir. No es un enemigo que quiere jugar con vos. Y si alguien quiere destruir tu vida, ¿vos vas a dejar que la destruya? Me parece que nadie quiere que destruyan su vida. Pero Satanás, créeme que lo quiere hacer. Y lo puede hacer si vos no tomás en serio una situación como esa. Ahora, ya para terminar, algunas respuestas prácticas en cuanto a algunas situaciones. Yo te decía, nuestras actitudes o qué es lo que Dios quiere hacer cuando yo me pregunto por qué Dios obra de esta manera, por qué Dios me pide que haga las cosas así, incluso el papel de Satanás. En primer lugar, ¿qué pasa cuando yo caigo en pecado? ¿Qué pasa cuando yo ya cometí, en este caso, el caer en una relación sexual, o yo ya estuve jugando con mi novia, con mi novio, con mi polola, con mi pololo? ¿Qué pasa cuando yo ya estoy metido en el asunto? Bueno, hay algo que tengo que entender. Que decíamos al principio que el cuerpo es del Señor. Es decir, que mi cuerpo me pertenece, no, le pertenece a Dios. Pero que cuando yo estoy en una relación con otra persona y estoy de alguna manera, ya sea en la preparación al sexo o en el sexo en sí, compartiéndolo con otra persona, estoy robándole a Dios. Sencillamente porque la persona con la cual compartís es su hija o es su hijo. Es decir, que yo estoy tomando posesión de algo que no me pertenece. Esto es algo que yo también aprendí y charlábamos con Miriam cuando estábamos de novios. Había ciertas cosas que nosotros habíamos puesto el límite para no hacer, y Miriam siempre me decía lo mismo, y a ella le aconsejaban eso, y creo que fue muy oportuno, porque a veces queríamos tener ciertos privilegios. Es decir, no caer en pecado en sí, pero sí ciertas cosas que podríamos haber hecho en el noviazgo, pero decíamos que no. Y una de las cosas que Miriam me recordaba constantemente, yo todavía no soy tu esposa, yo soy tu hermana en Cristo. O sea, que la Biblia dice que en el matrimonio el esposo le pertenece a la esposa y la esposa le pertenece al esposo. Dice incluso que no deben negarse el uno al otro. Es decir, que el sexo dentro del matrimonio es algo que Dios permite y es algo que a Dios le agrada. Y el esposo le pertenece al esposo y al revés. Pero cuando todavía no es mi esposa, no me pertenece. Es mi hermana en Cristo. ¿Y a quién le pertenece? Le pertenece a Dios. Entonces muchas veces las relaciones que tenemos no agradan a Dios. Porque estamos tratando a nuestras hermanas o hermanos en Cristo como si fueran nuestras esposas o nuestros esposos. Y todavía no lo son. E incluso en algunas situaciones ni siquiera sabemos si van a ser nuestras esposas o nuestros esposos. Y terminamos tomando un lugar que no nos corresponde. Y es algo que es pecaminoso. En segundo lugar, Dios tiene mejores intenciones cuando me dice que no. Cuando yo quiero disfrutar de lo hermoso que Dios creó que es el sexo, que es la relación con una mujer o con un hombre, si Dios me dice que no por un tiempo, es porque Dios tiene algo mejor para mi vida. Y Dios tiene una buena intención. No es que Dios quiere simplemente frustrarme, no es que Dios simplemente quiere que yo sufra o que yo no pueda disfrutar de lo que piadosamente no puedo pensar de lo que Dios creó. ¿Sabes que Dios lo hace porque Dios te ama? Y te ama tanto que no quiere que juegues con algo que puede ser sumamente grave para tu vida espiritual y para tu vida personal, familiar y ministerial. Te digo que si hay algo que puede destruir tu vida espiritual, tu vida personal, tu vida familiar, tu vida ministerial, tu vida laboral, es caer en la fornicación o en el adulterio. Es decir, la fornicación, el sexo antes del matrimonio. Y el adulterio es el sexo con otra persona que no es tu esposo o que no es tu esposo. Si hay algo que puede destruir tu vida por completo, es esto. Y créeme que si Dios sabe el efecto que puede tener en tu vida, ¿no crees que tiene que tener precauciones y tiene que instarte a que vivas de otra manera? A que te protejas y que no estés cerca de algo que te puede destruir. Te doy un ejemplo bíblico. Vemos la vida de un hombre que fue tras la inmoralidad sexual y terminó destruido. Y es la vida de Sansón. ¿Te acordás? En el libro de los jueces. Un hombre que por querer satisfacer lo que él deseaba, fue buscando placeres en diferentes mujeres, a tal punto que terminó como, dice, siervo o juguete
de los filisteos, perdió los ojos, y dice que los filisteos se divertían con lo que él hacía y con su sufrimiento. Es decir, que pasó a ser un juguete del enemigo. Y eso es la realidad triste de muchos creyentes, que el enemigo los destruye y terminan siendo juguetes de este mundo, de Satanás o de la misma carne. Y son deshonra a Dios y al ministerio. Por eso créeme que si Dios te dice que no, es porque Dios ya tiene, en el mismo momento en que te creó, incluso antes, ya tiene un plan para tu vida. Tiene una mujer, tiene un hombre para vos, tiene una familia, tiene un hogar, tiene hijos, y tiene todo un plan de bien. Eso dice Jeremías 29:11. Dice que Dios diseñó planes de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Es decir, que tenemos un Dios bueno, un Dios en el que podemos confiar, que si dice que no, es porque es por algo bueno. Si dice que todavía no, es porque es algo bueno. No podemos poner en tela de juicio la intención de Dios, porque Dios verdaderamente nos ama y desea lo mejor. Pero cuando la influencia que tenemos a nuestro alrededor, en el mundo, en los amigos, en personas que nos son de mala influencia, pesa más que la influencia de la Escritura o de lo que la Biblia enseña en cuanto a Dios, obviamente va a ser mucho más fácil que Satanás pueda llegar a tentarte y a destruirte. Ahora, Dios no nos va a pedir algo que no podamos cumplir. A veces pensamos que la batalla por la santidad, la batalla por la pureza es demasiado difícil para poder vivirla, que no se puede lograr, que no se puede alcanzar. La realidad es que Dios no te va a pedir algo que vos no puedas hacer. Eso sería injusto. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Si Dios te pide que seas santo, ahora ser santo no es ser impecable, sino ser una persona que está a cuentas con Dios, lo vas a poder hacer. Quizás tenés un historial para atrás, decir, Señor, yo ya me equivoqué muchísimo, cometí muchos errores, Señor, creo que ya tú no nos puedes perdonar. Bueno, ahí también hay otra mentira, Dios sí te puede perdonar. Señor, tú no puedes hacer de mí algo nuevo. Otra mentira, Dios sí puede hacer algo nuevo con tu vida. Y cuando tomes la decisión de comenzar a vivir en santidad, te vas a dar cuenta que Dios te va a acompañar, Dios te va a dar la gracia para poder vivir en santidad. Y te vas a dar cuenta que vas a empezar a estar más lejos del pecado y más cerca de Dios. Dios jamás te va a pedir algo que no puedas hacer. Incluso cuando vamos al Nuevo Testamento, hay ciertas situaciones que podemos ver en algunos mandamientos que son difíciles, pero Jesús los indicó, Jesús los afirmó, pero fueron mandamientos que Él primero vivió. Dice que Él nos dejó ejemplo. Por ejemplo, en Juan capítulo 13, cuando se habla del servicio, de lavar los pies los unos a los otros, que es una actitud de servicio, dice que nosotros tenemos que ser siervos, que nosotros tenemos que ser personas que se involucren con aquellos que sufren, que tenemos que dejar de nuestro lado nuestro propio interés y enfocarnos en el otro. O sea, vivir vidas desinteresadas. Y cuando vamos a la vida de Jesús, ¿por qué nos pide eso? Porque Jesús primero lavó los pies, porque Jesús primero estuvo dispuesto a humillarse por servir a sus discípulos, y debemos seguir sus pisadas. Créeme que Dios no te va a pedir algo que vos no puedas hacer y que Él no haya hecho primero. Ya para terminar, los últimos dos y ya la conclusión. En cuanto a Satanás, algo que debes entender en cuanto a este tema es que Satanás te miente en cuanto al sexo. Pero la Escritura te dice la verdad. Y esto lo vimos al principio. Pensamos que el sexo es malo, pensamos que los límites no son necesarios, pensamos que no hay consecuencias. Bueno, créeme, quiero que lo recuerdes bien, es que hay muchas mentiras de Satanás alrededor de este tema, muchísimas. Y va a ser tu trabajo, en todo este tiempo, si no lo has hecho, empezar a ver cada mentira y confrontarla a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Y no quedarte con la mentira, quedarte con lo que la Biblia enseña. De esa manera vas a comenzar a tener victoria. Y lo último que puedo pensar en cuanto a una respuesta en cuanto al tema es que debo pensar a largo plazo y no a corto plazo. Muchas veces nosotros tomamos malas decisiones porque queremos tener una satisfacción o un placer momentáneo. Es decir, pienso en el aquí y en el ahora. Esto es algo que a mí me gusta y lo quiero hacer, pero no llego a pensar que eso a largo plazo destruye mi vida, que eso a largo plazo tiene graves consecuencias, que eso a largo plazo me va a llevar a tomar una decisión y un mal rumbo para toda mi vida.
Por ejemplo, yo, y esto conozco personas muy cercanas, que el hecho de no buscar la guía de Dios para poder establecer un noviazgo o una relación antes del matrimonio, han empezado a convivir, han empezado a compartir juntos cosas que no tenían que hacer, y se han llevado a casar con una persona que no conoce a Cristo, y pensando que es todo felicidad y que todo está bien. Y la realidad es que cuando una persona no considera a Dios en sus decisiones, jamás nos va bien. Alguien lo dijo de esta manera: ¿cómo esperás que te vaya bien en la vida haciendo el mal? No podemos esperar que nos vaya bien si hacemos el mal. Entonces, a veces pensamos que lo que hacemos ahora no tiene importancia. Créeme que lo que haces ahora es lo que vas a hacer a largo plazo. Si yo hoy decido leer mi Biblia y mañana decido leer mi Biblia, voy a formar un hábito a largo plazo de tener un tiempo cada día con la palabra de Dios. Si hoy decido tener un tiempo en oración cada mañana, a futuro voy a hacer un hombre de oración. Pero si hoy en día comienzo a coquetear con una chica o pelear con una, con otra, y comienzo a jugar con los límites del sexo, cuando pase el largo plazo, quizás voy a tener una relación ilícita, lejos de Dios, una chica que tenga que buscar un aborto porque hubo una situación donde no querían tener hijos y no se cuidaron y tuvieron que buscar una opción. Como acá en Argentina hay algo que duele mucho a veces cuando se piensa en ese tema. Escuché una vez en una entrevista en televisión. Decía: yo no quiero tener un hijo porque no quiero que estropee mi proyecto de vida. Quiero seguir estudiando, quiero seguir trabajando y no tengo tiempo para un hijo. Yo decía: Miriam, qué triste, porque ese hijo es el proyecto de vida. Es mucho más importante tener una familia y criar un hijo o una hija que tener un trabajo, que tener un título profesional. Pero la sociedad en la que vivimos es una sociedad egoísta. Como me hubiese gustado, y esto es muy cruel, ¿no? Está grabado, lo siento que está grabado, pero siempre pienso con Miriam. Me hubiese gustado, perdón si me estoy equivocando, ¿no? Preguntarle a una persona que apoya eso, ese tipo de práctica, la práctica del aborto: ¿qué hubiese pasado si te hubiesen abortado a vos? Si tu mamá hubiese decidido lo que vos estás decidiendo, vos no estarías acá. Pero lo que estás pensando es sumamente egoísta, desamorado, y que Dios abomina. Entonces, las decisiones que tomamos hoy afectan el resto de nuestra vida. A veces por un placer momentáneo arruinamos el resto de nuestro futuro. ¿Te acuerdas la historia de Esaú? Tenía hambre. Dice que volvió de cazar y dice que estaba muy hambriento. Y él tenía una primogenitura de parte, es decir, una parte de la bendición que le tocaba de manera mayoritaria. Es decir, tenía mayor bendición que sus hermanos, por privilegio, por honor, por posición. Y él se encontró con una necesidad en el momento que era, obviamente, necesidad de comer. Dice que su hermano Jacob dice que había preparado como un guiso de lenteja. Y dice: te cambio el guiso de lentejas por tu primogenitura. Obviamente, algo a corto plazo por algo que influye al resto de la vida, que es la bendición de Dios. Dijo: ¿de qué me va a servir la primogenitura si ahora me va a morir de hambre? Dame el plato, dame el guiso de lentejas. Comió el guiso de lentejas. Y dice que él quiso arrepentirse de lo que hizo y no pudo. Eso dice Hebreos capítulo 13. No pudo, aunque lo procuró con lágrimas. Y perdió la bendición de Dios. ¿Te das cuenta que lo que uno piensa a veces que no tiene importancia en el aquí y en el ahora, termina destruyendo tu vida? Ya para terminar, el último. Si has tenido fracasos en esta área, te animo que este sea el momento para que te arrepientas, para que estés a cuentas con Dios, para que digas: Señor, hasta aquí me equivoqué, ya no quiero vivir de acuerdo a lo que aprendí o de acuerdo a mi propio corazón. Señor, quiero comenzar a vivir en santidad, quiero empezar a luchar por la pureza sexual, si no estás casado, quiero llegar a mi matrimonio de una manera santa. Quiero comenzar a orar por esa persona que tú tienes para mi vida. Quiero esforzarme por ser un hombre santo y puro para mi hogar y poder disfrutar de tu regalo en tu tiempo y a tu forma. Termino con esto. Cuando estábamos con Miriam, y esto es algo que te animo que puedas tomar nota para tu noviazgo, para tu futuro noviazgo. Miriam me dijo: la forma en la que vos me trates a mí va a ser la forma en la que vos le vas a enseñar a tus hijos cuando tengan esta misma situación. Cuando tu hija te pregunte, ahora tengo a Rebeca, de acá atrás, cuando un día mi hija tenga la oportunidad de conocer a un muchacho, y un día me tenga que preguntar a mí cómo fue mi noviazgo con Miriam, dice: ¿qué le vas a decir? ¿Le vas a poder predicar o enseñar con tu ejemplo cómo me trataste a mí?
O vas a tener que decirle, mira, hace esto, lo que dice la Biblia, pero no hagas lo que yo hice. Entonces me dijo, un día vas a tener que enseñar a tus hijos cómo llevar adelante un noviazgo. Llévalo bien ahora, para que no tengas que mentir. Lo que estás haciendo hoy, incluso si no estás con una novia, con un novio, es lo que va a marcar el resto de tu hogar y tu familia. ¿Por qué no mejor tomar una decisión hoy? Me gustaría que terminemos orando, que ahí donde estés puedas bajar tu rostro, vamos a orar, y te animo que puedas pensar en lo que hemos compartido. Vamos a cerrar nuestros ojos, me gustaría que nadie esté mirando, y que pienses en este tema, y que como te decía al principio, te puedas autoevaluar. ¿Cómo has estado con este tema? ¿Has podido tener la frente en alto en este tiempo porque has vivido en santidad? ¿Has procurado tener límites en tu vida cristiana, en tus relaciones con otros? ¿O quizás has tenido errores? ¿Has caído, has tropezado a lo largo de este tiempo? Si te das cuenta que es algo que tenés que corregir en tu vida, te pido que tengas unos segundos y pedirle perdón a Dios. No lo dejes para después. No lo tomes simplemente como una práctica o algo que vamos a hacer para terminar el mensaje. Te animo que es algo importante. No hace falta incluso que lo compartas con otro, que sea entre vos y Dios. Si te das cuenta que algo que hiciste estuvo mal esta semana o este tiempo, si estás luchando con la pornografía, si has tenido relaciones con otras personas, si has tenido un noviazgo, un pololeo que no ha sido santo, si has luchado con tus pensamientos, si has luchado con tus manos, con los lugares también a donde vas, con tus pies, con tus amistades, rendí cuenta a Dios. Dios es un Dios, dice, que se deleita en misericordia, es un Dios de gracia. Pedile perdón y comenzar de nuevo. Me gustaría que tomes unos segundos. Si tenés que confesar, te pido que ahí tomes unos segundos entre vos y Dios y comprométete a vivir en santidad. Querido Dios, te agradezco por este tiempo. Gracias, Señor, porque todos necesitamos recordar tu palabra en un tema tan importante. Como veíamos al principio, somos vulnerables, somos tentados todo el tiempo. Y si no decidimos, como Daniel, proponer en nuestro corazón no contaminarnos, Señor, vamos a caer, vamos a tropezar, te vamos a fallar, nos vamos a ensuciar. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados. Te pido también por cada uno de los chicos que están. No conozco sus corazones, los que están viviendo. Pero si alguno de ellos necesita restauración, si alguno de ellos necesita perdón, te pido, Señor, que tú con tu gracia puedas trabajar con cada uno. Rodéales de personas que les animen a vivir en santidad. Rodéales de personas que les puedan enseñar el camino a través de tu palabra. Te pido, Señor, que ellos puedan seguir creciendo y que a través de la santidad personas puedan ser luz en un mundo tan sucio. Te pido, Señor, que hoy día podamos volver a comprometernos contigo por la santidad. Cada día decidir vivir una vida que te honre y agrade a ti. Pedimos por estos desafíos, que no solamente queden como información o como decíamos al principio, para renovar nuestra mente, que si bien es importante, de lo que se renueve en nuestra mente debe renovarse también en nuestra vida cristiana, en nuestra conducta diaria. Que podamos, Señor, entender la gravedad de jugar con estos temas y tomar cartas en este asunto. Te agradecemos, Dios, por este tiempo con tu palabra. Te agradecemos en el nombre de Jesús.